Para agosto del 2022, en la variación mensual, el IPC en el total nacional se ubicó en 1,02%, en el año corrido en 9,06% y en la variación anual 10,84%. En el caso de la variación mensual, con este 1,02% nos ubicamos por encima de la variación observada para el mismo periodo del 2021 en 0,57 puntos porcentuales o 57 puntos básicos por encima de esos niveles de inflación del 0,45% que veíamos en este caso agosto del 2021. Con respecto a la variación año corrido, con este 9,06% de inflación de un dígito todavía, nos ubicamos por encima en 5,13 puntos porcentuales frente a esa variación del 3,93% que observábamos en agosto del 2021 y finalmente con esta variación anual del 10,84 estamos por encima en 6,4 puntos porcentuales de la variación anual que nosotros observamos en agosto del 2021, que se ubicó en 4,44%. En el caso de esta variación mensual del 1,02%, la última vez que observamos una variación de este tipo fue recientemente en abril de este año, cuando se ubicó en 1,25%. Con respecto a la variación anual del 10,84, sí, desde hace mucho tiempo no veíamos una variación de este tipo, específicamente desde abril de 1999, cuando la variación anual se ubicó en 11,17%. Para el mes de agosto nosotros estamos viendo variaciones y contribuciones positivas en las 12 divisiones de gasto de los hogares. Se destacan principalmente por sus contribuciones a la variación mensual, las que observamos en alimentos y bebidas no alcohólicas, que presenta una variación mensual en agosto del 1,85, lo que representa un aporte de 35 puntos básicos a esa variación del 1,02 que nosotros estamos reportando. Este comportamiento en los alimentos se explica por el incremento en los precios, más bien, o la dinámica del aumento de precios que estamos viendo en las frutas frescas, que presentan una variación del 3,18%, la cebolla con una variación del 11,70%, los huevos con una variación del 3,32%, el arroz con una variación del 2,24%, el azúcar con una variación del 6,84%, el pan con una variación del 2,74% y la carne de aves con una variación del 1,34%. Estas 7 subclases de gasto le están poniendo a esa contribución de 35 puntos básicos de alimentos, le están poniendo 17 puntos básicos de esos 35. Por el contrario, vemos que en el caso de los alimentos, los que contrarrestan tienen que ver con la papa, con una variación de alrededor del menos 9%, generalizada en varias ciudades del país, que significa la principal resta a la inflación mensual con 4 puntos básicos. La segunda división que presenta una mayor contribución a la variación mensual del IPC es el alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, en este caso de 24 puntos básicos a la inflación observada para agosto. Estamos observando una variación del 0,76%. Vemos que esto se explica principalmente por la dinámica de los servicios de energía, que presenta una variación mensual de 3,32%, el arriendo imputado, que presenta una variación mensual de 0,30%, el gas con 3,21% y el arrendamiento efectivo con 0,29% son los principales responsables de esta dinámica que nosotros estamos viendo para el caso del alojamiento y los servicios públicos. La tercera división responsable del comportamiento de la inflación que observamos para agosto son los restaurantes y hoteles, con una contribución de 15 puntos básicos a esos 35 que están poniendo los alimentos. Principalmente esta dinámica se explica por el comportamiento de las comidas en establecimientos de servida a la mesa, en este caso pues es el almuerzo, el tradicional corrientazo, que presenta una variación mensual del 1,65%, y también vemos un aumento y una variación positiva del 1,21% en las comidas rápidas o las comidas para consumir inmediatamente. Este comportamiento del 1,02 para el total nacional
implica que 13 ciudades están presentando variaciones por encima de este promedio, donde destacan las variaciones de Barranquilla con 1,94% y las de Cartagena y Santa Marta con 1,56% respectivamente. Finalmente vemos que la inflación cede o presenta la menor variación mensual en Tunja con 0,70%, Neiva con 0,79% y Bogotá con 0,83%. En el caso de la ciudad de Barranquilla, esa variación que vemos del 1,94 se explica principalmente por la dinámica del transporte urbano. Se presentaron incrementos en las tarifas de transporte urbano en la ciudad de Barranquilla en agosto, lo cual hace que la variación sea del 5,93%. También vemos una contribución importante del servicio de electricidad con 5,58% de variación, de las comidas en establecimientos de servicio a la mesa con 2,88%, el gas con 7,51% y los artículos para higiene personal con 5,12% son los principales contribuyentes de esta variación mensual. Por el contrario, le quitan dinámica a la variación de los precios en agosto en Barranquilla, las papas con una variación negativa del menos 5,42%, los combustibles para vehículos, el equipo para grabación, recepción y reproducción de imagen y sonido, las moras y el tomate que presentan variaciones negativas. Sin embargo, sus contribuciones no son significativas a la dinámica de la variación mensual. Para Tunja, la ciudad que presenta la menor variación mensual en agosto con 0,70%, se explica o tiene que ver con las variaciones positivas que se observan en electricidad, alrededor del 2%, frutas frescas 4,24%, gas 4,44%, carne de res y derivados 1,58% y pan con 2,97%. Contrarrestan a esta dinámica de los precios nuevamente la papa con una variación de menos 9,23%, el arriendo imputado con una variación de 0,15%, el arrendamiento efectivo con una variación de 0,09%, la zanahoria con una variación del menos 7,57%, el tomate con una variación del menos 2,96%. Lo que está presionando al alza los precios en Bogotá son las comidas en establecimientos servidos a la mesa, con una variación del 1,81%, el vehículo particular nuevo usado con 1,77%, la electricidad con 2%, arriendo imputado con una variación del 0,38% y finalmente productos de limpieza y mantenimiento con 3,44%. Son las principales alzas que estamos viendo. Contrarrestan la inflación en Bogotá para agosto, la recogida de basuras con menos 13,75%, las papas, cuya variación es más negativa con respecto al promedio de las ciudades y de menos 9,58%, el suministro de agua con menos 1,56%, el tomate con menos 9,21%. La inflación para los hogares pobres se ubica en su nivel anual en 12,70%, para los hogares vulnerables se ubica en 12,53%, que son los dos grupos poblacionales que presentan las variaciones más altas anuales para agosto del 2022. Le sigue la clase media con una variación del 10,98% y finalmente los ingresos altos con un 9,28%.